se anunció que un producto que ha logrado tener un éxito rotundo en mercados como el mercado mexicano, iba a empezar a tener presencia en mercados como Colombia, en mercados como Bolivia, y eso hoy en día ya es una realidad. Pero sabemos que cuando se lanza un producto en un nuevo país, algo que es fundamental es la educación, el entrenamiento y el tener información valiosa para que todos podamos promover, para que todos podamos recomendar este producto. Y el día de hoy yo estoy muy contento porque precisamente esta plática, que originalmente se ideó únicamente para el mercado colombiano, logramos promoverla también para Bolivia, logramos sumar a algunas personas de México, logramos sumar a algunas personas de Estados Unidos, y eso nos va a proporcionar muchísima información para que todos podamos seguir compartiendo. El producto del cual hablo evidentemente es Probiotics, y el día de hoy, por lo general no hago esto, pero hoy sí me voy a permitir leer un poco del currículum de la persona que nos va a acompañar y a brindar toda esta información. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara con especialidad en medicina antienvejecimiento por la A4M, American Academy of Anti-Aging, medicina funcional, es especialista en medicina biológica, tiene un diplomado también en homotoxicología, en medicina hiperbárica, y es especialista en medicina ortomolecular. Además es diplomado en terapia neural, es coach certificado en salud y que además siempre está dispuesta a compartir y aportar sobre temas de salud. Así que a mí me ayudaría mucho y me gustaría mucho que le diéramos una calurosa bienvenida al doctor Jorge Vázquez, mi querido George, un gran amigo mío de hace muchos años. Toda tuya la sala, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, platícanos todo acerca de Probiotics. Muchas gracias, George. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que se escuche bien. Y pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, con tanta gente bonita y tantos conocidos, amigos y de mucho tiempo también, ¿verdad? Y amigos de siempre, por toda la vida. Y pues el día de hoy me tocó un tema súper especial que la verdad me encanta porque es algo que yo lo he vivido durante toda mi trayectoria como médico. Cuando nosotros empezamos a utilizar estos tipos de suplementos llamados probióticos, pues en un principio nadie creía en ellos, ¿no? Te estoy hablando eso aproximadamente hace unos 25 o 30 años, que pues me metí de lleno en lo que es la medicina integral, la medicina complementaria, y la verdad me daba mucha risa cuando hablaban de los probióticos y que de la flora bacteriana y que las inflamaciones y que los problemas y todo eso. Y yo lo veía así como que, pues ok, ¿no? Unos probióticos, o sea, ¿qué van a hacer eso dentro del organismo? Pues a lo mejor te ayudan para que vayas al baño mucho mejor, para que no andes inflamado o algo, ¿no? Pero nunca nos imaginamos, te lo digo en serio, nunca nos imaginamos todo el potencial que tiene esa microbiota que nosotros tenemos y cómo es necesario mantenerla saludable para poder pues básicamente tener todas las funciones que nosotros necesitamos. Es parte de nosotros y me da mucho gusto que al principio cuando veíamos esto como una alternativa de tratamiento para muchos problemas, como los van a ver ustedes más adelante, que es increíble para todo lo que nos sirve mantener una microbiota saludable, pues te puedo decir sin lugar a duda que muchos doctores todavía hasta la fecha lo dudan, ¿eh? Ellos empezaron, cuando se empezaron a dar cuenta de esta microbiota, fueron precisamente los pediatras. Cuando ellos empezaron a notar que al darles antibióticos a los niños de amplio espectro, pues empezaban a tener unas diarreas bastante severas y problemas digestivos. Entonces los pediatras pues empezaron a tomarle más atención a esto y también darles probióticos a los niños, a tal grado que los primeros que hicieron conferencias sobre la microbiota y todos los beneficios fueron los pediatras a nivel mundial. Entonces, a mí me tocó hace como unos 8 años y me dio muchísimo gusto que ya se estén preocupando pues más por todo esto, ¿no? Y qué alegría que ya está entrando el producto, mi querido Samuel, a diferentes países, porque fue todo un éxito este producto, que fíjate lo que es George, te dejamos de escuchar. A ver.
Ahí está, listo, George. A ver si puedes activar tu micrófono. Te dejamos de escuchar los últimos 5 segunditos. Bueno, pues les platicaba que curiosamente cuando entramos a trabajar a la compañía de Arix, antes, ahora New Age, ¿verdad? Con esta fusión que hubo súper espectacular, pues nosotros como doctores, el doctor Alberto Peña, el doctor Kiko y un servidor, pues empezamos a notar que nos hacía falta algo y ese algo era unos probióticos. Entonces, no pasó mucho tiempo en lo cual nosotros exigimos a los directivos de la compañía, a Fred Cooper y a Mark Wilson, que necesitábamos probióticos urgentemente, ¿no? Y uno de los principales personas que participó en la ciencia y en todo lo que es esto fue el doctor Alberto Peña. Entonces es un gran mérito para nosotros como distribuidores de México y pues tener esa facilidad de que del doctor Alberto Peña pues fue una de las personas que lanzaron este producto y con muchísimos beneficios para todos porque los estamos viendo, lo estamos sintiendo. Y no solamente eso, estoy asombrado de la cantidad de testimonios que hemos tenido con el uso de estos productos, ¿no? Hasta yo mismo estoy encantado. Les voy a poner la presentación para irnos ya de lleno con esto, ¿no? Ok, ¿sí se alcanza a ver ahí? Ahí vemos bien, George. Perfecto. Pues puse estas chicas guapas porque son de Ucrania y de Rusia, no se crean, sino que pues es un modelo, así como el modelo que tenemos nosotros de lo que es probiotics, ¿no? Y como te decía, nosotros tenemos una función súper padre que todo nuestro cuerpo, pues todo nuestro cuerpo tenemos esa cantidad enorme de bacterias que son 100 veces más que el número de células que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Y estas bacterias, como lo vamos a ver más adelante, pues tienen funciones diferentes a diferentes niveles de lo que estamos haciendo. Pero principalmente nos vamos a enfocar hoy en lo que es el sistema digestivo y qué es lo que estos microbiota y cuáles son las funciones, los beneficios y qué le podemos esperar. Una de las cosas que debes de saber es de que cuando éramos niños, bueno, hace mucho tiempo, yo creo que la mayoría de aquí no jugó así, pero nos encantaba jugar en el lodo, nos encantaba jugar en la tierra y nos tomábamos agua de la llave y comíamos paletas del carrito que pasaba y no teníamos ninguna preocupación, ¿verdad? De nada, sin saber que todo eso que estábamos nosotros haciendo estaba colaborando con nuestra flora intestinal, ¿sí? Y también con nuestra fauna, ¿no? Les digo a veces, porque de todo esto colaboraba, ¿no? Llegar a tu casa todo chorreado, pues era ya motivo de que te iban a meter una regañiza y que ibas a pasarla súper mal, pero no nos importaba. Pero si te digo todo esto es porque de unos 30 años para acá, pues las cosas han cambiado dramáticamente, ¿no? Hoy estamos en la época y sobre todo después de esta pandemia que tuvimos de 2 años, pues de toda la limpieza y de todo lo que tiene que ser para mantenernos a nosotros más limpios y que no tengamos ningún problema. Pero eso también ha provocado que de alguna manera ya no tengamos los microorganismos que nosotros normalmente estábamos obteniendo, pues de todo lo que estábamos expuestos, ¿no? Y eso fue por siglos y siglos anteriores. Y hoy en día, pues estamos pagando parte de toda esa limpieza que tenemos extra, pero que de alguna manera podemos nosotros verlo de forma diferente. Los humanos, nosotros tenemos aproximadamente 26,000 genes. No sé si tú supiste, pero en el 2002 se decodificó el genoma humano aproximadamente el 92%, y hace apenas 2 meses se decodificó el otro 8% que faltaba. Entonces, ahorita sabemos exactamente todos nuestros genes, en qué trabajan, para qué sirven, cómo funcionan. Inclusive, pues yo estoy estudiando mucho con el doctor Peña los genes de la longevidad y de todo eso que nos está ayudando a envejecer más lentamente. Pues estos genes, que son 26,000, para que te des cuenta, una pizca de arroz tiene 60,000 genes. O sea, tiene más una pizca de arroz que los que tenemos en todo nuestro cuerpo. Y no solamente eso, sino que las bacterias de nuestro microbiota tienen aproximadamente 100,000 genes diferentes. Imagínate, ¿no? Entonces, todo esto es pues grandísimo. Son 100 veces más
bacterias que tenemos que células en el cuerpo y que pues no, afortunadamente son mucho más pequeñas que nuestras células y eso pues nos habla de lo que está pasando. ¿Qué es lo que sucede? Que sucede que cuando no tenemos nosotros una microbiota estable, es eso que se llama un desbalance y empiezan algo que se llama las disbiosis intestinales o disbiosis cuando las bacterias que normalmente las tenemos, pero que están sobrecargadas o están más en cantidad que las que deberían de estar, a veces esa descompensación tiene diferentes consecuencias dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, pues vemos nosotros que esas bacterias que nosotros estamos pues participando y que estamos teniendo, pues de alguna manera nos ayudan para muchísimas funciones. Lo que pasa es de que hay que tenerlas ahí. Tenemos Escherichia coli, tenemos también Candida, tenemos Conibacterium, que esas bacterias, aunque no lo quieras creer, nos ayudan inclusive hasta para la producción de serotonina, que es muy importante, como lo vas a ver más adelante. Entonces, ¿qué son los probióticos? Son bacterias amigables que colonizan el sistema digestivo y desempeñan funciones principales. Estas fomentan una digestión óptima, estos probióticos, y nos ayudan a normalizar las funciones digestivas, regenerar la flora intestinal y favorecen a las defensas naturales. Desde que nacemos, ¿sí? Desde la primera que nacemos, pues nosotros tenemos ya algunas bacterias que vienen durante el canal del parto y durante el colon de la madre también, aunque se escuche un poquito feo, pero cuando nacen por un parto normal, ¿sí? También del colon agarran ciertas bacterias y eso nos ayuda muchísimo porque nos empieza a poblar nuestro intestino de una manera diferente, ¿sí? Los bebés son colonizados, como ya te lo dije, durante el parto y también sobre todo por la lactancia. Inicialmente bacterias anaerobias facultativas como las proteobacterias y también de la lactancia también adquieren muchísimas defensas. Hoy en día sabemos que en el primer año de vida pues esta microbiota va creciendo, ¿sí? Y se va adaptando a la composición intestinal de los individuos. Y las especies microbianas se estabilizan más o menos entre 1 y 2 años de la vida y aparecen patrones finales de adulto. Los niños pequeños tienen el microbioma muchísimo más similar al de la madre, ¿sí? Incluso se han hecho estudios con gemelos que lo único que diferencia de unos gemelos, aparte, pues el ADN es el mismo, su genoma es igual, pero lo que los diferencia es su flora intestinal, ¿sí? Y evidentemente, pues todo esto es un poquito más complejo en el entorno de la vida y la genética son muy importantes. Este microbioma, que son 100 billones de bacterias, de microbios que evolucionan continuamente y viven en íntima asociación con las células y genes de los humanos. Tenemos microbiota en todas partes de nuestro cuerpo, desde los conductos nasales, la boca, pulmones, tracto intestinal, tracto urogenital, la piel, pero nos vamos a enfocar en el tracto gastrointestinal. Pero algo que te voy a enseñar son artículos que se ha visto que también, si no tienes una buena higiene bucal y hay una sobrecarga de bacterias no agradables, entonces puedes tener muchísimos problemas, inclusive a nivel cardíaco. Entonces, estos probióticos, esta flora, pues la tenemos prácticamente en todo nuestro organismo y de ahí tienen funciones muy específicas, de las cuales pues hay diferentes factores que influyen en el desarrollo de esta flora, ¿no? La dieta, que hayan hecho por cesárea o que hayan nacido por parto normal, la edad gestacional, la parte genética, el medio ambiente y los antibióticos, sobre todo, que desde que empezaron los antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Después de la amoxicilina, después de la ampicilina y la penicilina, que eran pues aparentemente dañinos, pues, pero cuando empezaron los de amplio espectro en el 70, pues esto tuvo una evolución pues bastante desagradable para nosotros porque empezaron los problemas mucho más severos. Hoy en día hay cientos de libros y cientos de ciencia y artículos médicos que hablan sobre todo esta microbioma dentro de nuestro intestino y de cómo se hacen. Cada vez tenemos más estudios
que demuestran que esos cientos de trillones de bacterias que viven en nuestro organismo son indispensables para el buen funcionamiento. La microbiota está dominada por bacterias anaerobias e incluyen de 500 a 1000 especies diferentes, imagínate, ¿sí? Y contienen 100 veces más genes que nuestro propio organismo. Si pesáramos únicamente el microbiota de nuestro cuerpo, alcanzaría entre 1 y 2 kilos. Y estas bacterias son entre 10 y 50 veces más pequeñas que las células. Si las pusiéramos en línea, toda la microbiota le daría 2 vueltas y media a la Tierra. Imagínate. Tu intestino, pues, cuando se desdobla completamente el intestino, tiene la superficie de 2 canchas de tenis, ¿sí? Y esto, pues, es aproximadamente 150 veces más largo que el genoma humano. ¿Cuáles son las funciones principales de la microbiota y por qué hay que mantenerla en equilibrio? Principalmente de los nutrientes. Absorben los nutrientes de nuestro cuerpo, ¿sí? Paran y detienen toxinas y microbios. También es parte indispensable de la defensa intestinal, la mucosa intestinal y de todo lo que es dentro del mantenimiento de esa estabilidad que nosotros estamos teniendo. Ahí juega un papel importante en el sistema inmunológico. Y aparte de esto, la microbiota saludable equilibra, es clave para garantizar el funcionamiento digestivo adecuado. Existe fermentación en el colon derecho con producción de alcohol, aunque no lo quieras creer, que equivaldría a una lata de cerveza diaria si checáramos la producción. También así como los ácidos grasos de cadena corta, que estos ácidos grasos son súper esenciales para controlar el colesterol y los triglicéridos, y todo eso se produce dentro de esta microbiota, ¿sí? Donde tenemos muchísimas diferencias entre el número de microbios que existen y todo el factor indispensable. Hay especies raras, como te explicaba, del Streptococcus, E. coli, enterobacterias, que son necesarias para la producción, inclusive de serotonina. Y hay especies predominantes que necesitamos tener en nuestro cuerpo, porque esas especies, cuando crecen, las especies, pues empiezan a dar muchísimo que hablar. Inclusive te quiero comentar algo. Hay compañías que tienen, por ejemplo, 1 o 2 probióticos, únicamente cepas de probióticos en sus productos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que se ha visto con muchos estudios que cuando tienen muy poquitas cepas, por ejemplo, 1 o 2 cepas, empieza a haber un sobrecrecimiento de esas cepas y hay una desestabilización de las demás. Es por eso que, como vamos a ver más adelante, es súper importante que un producto tenga dentro de esto. Alguien me deshabilitó el audio, ¿ah? Mi Sammy. Sí, mi George, pero creo que ya está. Ok, entonces es súper importante que tengamos varias cepas porque así tenemos la posibilidad de tener muchísimo más equilibrio dentro de nuestra microbiota intestinal, ¿no? Hoy en día hay muchísimos estudios, desde trastornos alérgicos al asma, que los han ligado con todo ese tipo de problemas, problemas cardiovasculares, como te voy a enseñar algunos artículos, trastornos funcionales del intestino, obesidad, problemas de nutrición, ¿sí? Inclusive problemas metabólicos de la diabetes, ¿sí? Se ha visto muchísimo influenciado por el número de microbiota. Es por eso que nosotros a veces cuando estamos de cierta familia, pensamos que tenemos ya cierta tendencia a tener algunas enfermedades. No, pues en mi casa fuimos gordos, en mi casa fuimos diabéticos. Y todo eso es por el tipo de alimentación que tiene la gente, cómo se cuida y los trastornos y lo que están utilizando. Hay personas que utilizan muchísimos analgésicos, muchísimos antibióticos y todo eso destruye la flora intestinal y que pues lleva a lo largo a diferentes problemas, ¿no? Entonces, el 70% de tu sistema inmune, ¿sí? Existe dentro de tu intestino. Y esto es más del 80% de las globulinas IgG están localizadas dentro de la mucosa intestinal. Por eso vamos a hablar un poco de las sensibilidades que existen y qué es lo que sucede dentro de todo esto. Los llamados M-cells o GALT o MALT son la primera línea de defensa de los invasores extraños, antígenos, alimentos, bacterias,
sustancias patógenas o toxinas que logran penetrar cuando no tenemos una microbiota que sea estable. Entonces, estas bacterias muchas veces penetran y entran a los linfocitos, ¿sí? Los atacan los linfocitos y empiezan a hacer un proceso de antígeno-anticuerpo que eventualmente lleva a la producción o al desarrollo de diferentes enfermedades, sobre todo enfermedades autoinmunes. Déjame te platico algo. Yo tuve hace muchos años una paciente cuando estaba haciendo medicina ortodoxa, medicina normal, y que pues le daba sus medicamentos a los pacientes. Una vez me llegó una señora, me acuerdo que tenía artritis reumatoide, y cada vez la señora estaba peor y peor y peor, y le cambiaba los medicamentos cada mes y le ponía otras cosas, y la señora no mejoraba a tal grado que llegó un día al consultorio con bastón. Y yo ya no sabía ni qué darle a la señora, ya le había dado hasta con la cubeta a la pobre, y nunca se me ocurrió ni siquiera cambiarle la dieta porque no nos enseñan eso en la escuela, se me ocurrió, yo quería controlar todo con cortisona, con medicamentos antiinflamatorios y con otro tipo de medicamentos que inclusive son como tipo de quimioterapia. Sin embargo, la señora estaba más mal. Dejó de ir la señora a la consulta, dije yo, bueno, pues pobrecita, ya no fue. Y más o menos regresa como a los 6 meses y la señora regresa caminando, ¿verdad? Y entonces empieza a caminar y mire, doctor, mis manos ya me están, ya no tengo dolor, ya puedo moverlas, ya puedo agarrar la taza, que no podía agarrar la taza ni en la cuchara, la pobre mujer. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le sucedió? Y dice, pues fue con un hierbero, me dice. Y el hierbero me hizo unos tratamientos de unos tés que me dio, pero aparte me dio probióticos. Y los probióticos y esos tés que me dieron me ayudaron con mi estómago, me sentí mejor en mi estómago y poco a poco fui mejorando. O sea, ¿qué razón tenía la señora esa cuando nosotros todavía ignorábamos hace varios años todos esos mecanismos de antígenos, anticuerpos que suceden dentro de la microbiota y que pueden ser precisamente el desarrollo de ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, algo que es bien importante es de que el 95% de la serotonina, que nosotros necesitamos nuestra serotonina para mantener bien estable y no tener problemas de depresión, pues se produce precisamente en el intestino. Y el 50% de la dopamina, que también es la que nos ayuda a pensar mejor, a estar más activos y que nos da la sensación de confort, pues esa dopamina, el 50% se produce también en el intestino. Entonces es súper importante esta barrera y esta conexión que existe del intestino con el cerebro, que cada vez hay más estudios que hablan de esta conexión de las emociones, de los sentimientos, del estrés y de la producción de ciertos neurotransmisores que nos van a ayudar para todo esto. Pero si no existe una comunicación o existe una disbiosis intestinal, nosotros terminamos poniéndola. Este dibujo que está un poquito complicado, se los quiero explicar para que vean la conexión que hay del cerebro al intestino por medio de un nervio que se llama, muchos de ustedes lo conocen, el nervio vago, que es más vago que Samuel, pero que este nervio, la verdad, diferencia todo. ¿Qué es lo que sucede? Las conexiones están dentro de lo que es nuestra espina dorsal, pues, donde hay ramas eferentes que van al intestino directamente. La única ramas que tenemos nosotros, eferentes y aferentes, que por eso es la sensación que nosotros sentimos, están dentro de lo que es el nervio vago. ¿No te has dado cuenta tú, por ejemplo, en alguna ocasión, que sientes algo en el estómago cuando estás nervioso o nerviosa, o tienes la sensación de que algo no te cae bien o tienes el presentimiento de algo? Es porque tu sistema de su cerebro con el sistema digestivo están ampliamente conectados. Y esa circulación y esos axis que empiezan desde el hipotálamo, la pituitaria, las adrenales, con la sobreproducción de cortisol y aumento de la circulación, tiene muchísimo que ver dentro de todo nuestro estado de ánimo, dentro de los sistemas de emociones y de muchas cosas. Porque ahí es donde se producen, como puedes ver aquí las flechitas que van para arriba, los neurotransmisores, siempre y cuando nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, pues esté en buenas condiciones.
Por eso hay tantos problemas como el de leaky gut, que le dicen síndrome de colon permeable, o le dicen también disbiosis intestinal, y esto causa una inflamación a nivel de nuestra microbiota que nos empieza a pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no tenemos una microbiota estable también y bien situada, tenemos muchísimos problemas de alergias y sensibilidades a la comida, ¿sí? Muchos de nosotros desarrollamos alergias desde la infancia a cierto tipo de comidas que cuando las comemos en 1 o 2 horas, en menos de 1 hora o 2 horas, tenemos algún problema de irritación de la piel o de problemas para respirar, o tenemos algún tipo de problemas bastante serios con las fresas o con los camarones o con algún otro tipo de sustancia. Sin embargo, muchas personas no tienen alergias, pero tienen sensibilidades. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas sensibilidades se van creando cuando no tenemos una microbiota estable, cuando no hay una microbiota intestinal normal, se crean diferentes tipos de sensibilidades alimenticias. Por ejemplo, al gluten, que puedes tener hasta problemas psiquiátricos cuando hay problemas del gluten, de la soya, ¿sí? Problemas de, ¿cómo se llama? Con el trigo, bueno, también el gluten, también con el maíz, problemas que ustedes no lo saben, pero aproximadamente el 12 al 14% de los mexicanos, de los Mexican Curios, ¿sí? Tienen sensibilidad al maíz, comen tortilla y al ratito, como a la hora, a las 2 horas, se sienten inflamados, se echan unos punes, que para qué te platico, y no saben por qué, no sé por qué, pero me inflamé, me hizo daño, le echan la culpa a la lechuga o le echan la culpa a la hamburguesa o a la pizza, pero realmente es el maíz, la tortilla, los tacos que se echó, sobre todo si fueron de carnitas, por la carne de puerco, pero sí tiene mucho que ver todo esto. Entonces, una de las funciones principales es tratar de mantener esa flora, esa microbiota en buen estado para que puedan disminuir los síntomas y puedan ser tratados. Estos son los principales alimentos que muchos de nosotros conocemos a alguien que tiene sensibilidad a la lactosa, a la soya, al gluten, al huevo, hasta los sulfitos del vino tinto, ¿no? ¿Quién no se toma una copa de vino y dice, yo no tomo vino tinto porque me siento que me duele la cabeza en unos minutos o me siento como que me voy a desmayar, ¿no? Todo esto tiene gran importancia dentro de nuestra flora intestinal por todos esos sistemas y por todos esos problemas digestivos que presentamos nosotros y que al mismo tiempo esto puede ocasionar a largo plazo problemas muchísimo mayores. Ahí hay 3 personas esperando, mi Sami. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos síntomas pueden ser desde síntomas circulatorios, ¿sí? Síntomas gastrointestinales, como los puedes ver ahí, inclusive todo este tipo de cosas, o síntomas articulares, ¿sí? Por sensibilidad a ciertos alimentos. Oye, pero yo ya para toda la vida voy a tener sensibilidad a los alimentos. No, simple y sencillamente te puedo decir que si tú tienes una forma de mejorar tu flora intestinal y puedes saber también de qué es el problema que tú tienes. Hoy en día, hasta en todos los laboratorios hay diferentes tipos de test, de IgG, de IgA, de IgG y de IgA, que pueden checarte las sensibilidades que tú tienes hacia ciertos alimentos. Y no cuesta muy caro, puede costar, aquí en Estados Unidos cuesta como $100, en México cuesta más barato. Y te pueden dar una idea y lo puedes checar cada 6 meses qué tipo de alimentos debes evitar, cuáles son los permitidos y cuáles son los no permitidos, ¿no? Con un simple examen lo puedes saber y haces una dieta de restricción por unos 6 meses y haces lo que se llama, pues, las 5 R's, que es tratar de remover las causas que estén ahí con una flora intestinal desagradable, reemplazar todos esos factores que nos ayudan, reinocular con probióticos, reemplazar con prebióticos y reparar todo eso con enzimas y con diferentes sustancias que nos van a ayudar a tener un colon y un intestino muchísimo más saludable. Aquí les paso después esta tablita donde dice qué es lo que se utiliza inclusive
para remover los factores que puedan salir en un examen de popó, por ejemplo, que te puedes hacer. Puede salir, por ejemplo, que necesites algún tipo de antibióticos, antibacterianos, hongos, parásitos, para sacar eso que tú tienes en exceso. Después, tener un soporte digestivo para poder darle sustancias como betaína, hidrocloro y diferentes amilasas y lipasas, enzimas para ayudar a reemplazar y mejorar todo eso, y darle prebióticos y probióticos a tu cuerpo para reinocularlos nuevamente con factores muy buenos. De todo esto lo saben manejar bien los médicos funcionales y los nutricionistas funcionales, que se dedican mucho a todo esto, y también darle una reparación de todas las cosas que necesitas, como la L-glutamina y diferentes sustancias que se utilizan, pero principalmente vamos a hablar de todo esto. Es súper indispensable que si quieres mejorar todos estos aspectos y quieres prevenir problemas degenerativos, pues empieces con cambios importantes en tu dieta, ¿verdad? En lugar de que te vayas a los tacos de la esquina, pues mejor te echas unos tacos de lechuga, que además son mucho más nutritivos, ¿no? Entonces, es muy importante que cambies tus hábitos alimentarios, porque la comida chatarra, como sabes perfectamente, pues también elimina la flora intestinal, que es muy, muy importante. Y si queremos tener una comunicación entre nuestro sistema cerebral y nuestra microbiota, pues es importante que evitemos todo este tipo de problemas y le ayudemos al sistema inmune y nuestra flora intestinal y a estas barreras para mejorar todos los aspectos. Con una flora balanceada podemos tener muchísimo mejor motilidad intestinal. Se puede mejorar aspectos cognitivos, emocionales y del comportamiento, como te dije, porque aumenta la producción de serotonina y de dopamina. Tenemos una protección en contra de los patógenos y tenemos una flora fuerte. Hay reducción de la inflamación, mejoría del sistema inmune, una regulación de los nutrientes, muchísimo mejor absorción y una prevención inclusive de alergias, como dice ahí donde dice gut microbioma. Y también como barrera intestinal, pues no deja pasar todos esos factores que eventualmente pueden ser si tenemos una flora. ¿Por qué? Porque hay ya comprobado científicamente, no porque yo te lo esté platicando aquí, que hay muchísima relación entre la microbiota, ¿sí? La disbiosis de la microbiota con enfermedades que ni siquiera nos imaginábamos. Cuando el neurólogo iba a pensar que había una relación del Parkinson con la microbiota, cuando había pensado que había un problema de depresión, o que tenían a un oncólogo que a lo mejor había un problema colorectal, un cáncer de recto secundario a una microbiota desbalanceada. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que los problemas cardiovasculares, o sea, tú le decías a un cardiólogo, oye, fíjate que posiblemente se haya originado este problema cardíaco, te va a mandar al churro, ¿sí? Inclusive la diabetes. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que podemos hacer si mantenemos una flora y una fauna, no te creas, nomás la flora intestinal en buenas condiciones, ¿no? Tener exactamente eso, evitar la inflamación, evitar la disbiosis intestinal y mejorar muchísimo todos estos factores para tenerlo. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Cuidando esos factores que alteran la estabilidad del medio intestinal. Por ejemplo, el estrés tiene mucho que ver por los aumentos de cortisol, y el cortisol, acuérdate que es proinflamatorio, ¿sí? También las influencias ambientales, la falta de sueño es muy importante también, el exceso de antibióticos y otros medicamentos que puedan dañar nuestra flora intestinal. Y todo esto pues está ya bien escrito, que nosotros podemos tener una buena sustitución de bacterias mejorando el ámbito. ¿Por qué? Porque imagínate nada más, desde 2010 al 2015 ha habido más de 3,000 artículos de la microbiota que han tratado de investigar cuáles las cepas o cuál es la microbiota normal. Pero como nadie en el mundo tiene una microbiota normal, que digamos, necesita esta y estas cepas, estas que no crezcan y estas que sí, pues entonces se han enfocado en muchísimos artículos en las cepas, qué es lo que hacen, cómo funcionan y para qué sirven.
Es por eso que el rol de los probióticos es súper importante, inclusive en odontología. Mira, hemos tenido artículos de personas, de científicos que han encontrado que algunas bacterias que crecen en las encías, ¿sí?, de gente que no tiene una buena salud dental, ni tiene una periodontitis muy severa, puede causar problemas de artritis reumatoidea, inclusive problemas a nivel cardíaco también, ¿sí? Se han visto que hay algún tipo de flora que crece o sobrecrece en la boca, y esto puede hacer un infarto del miocardio, ¿sí? También existen moduladores inflamatorios, también existen muchísima inflamación de citoquinas y la capacidad de producirla, artritis reumatoide, diferentes aspectos que han ligado los anticuerpos específicos de las bacterias con problemas de antígeno-anticuerpo que suceden muy frecuentemente en la artritis reumatoidea, en el lupus y en otras enfermedades. Hoy se sabe perfectamente que hay una liga, hay una unión muy importante entre la microbiota y la obesidad. Hay personas que dicen, bueno, es que yo no, por más ejercicio que hago, por más dieta que hago, no bajo de peso. Y no baja de peso porque no se están absorbiendo los nutrientes específicos que le van a ayudar, porque tiene una disbiosis intestinal. Entonces, los 4 R's o las 5 R's son súper importantes. Y también a nivel endocrino, también la disrupción de varios químicos y neurotransmisores que también provocan. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero muchos de los estrógenos también de alguna forma se sintetizan en el intestino. Entonces, en las perimenopáusicas, cuando están perimenopáusicas más tempranas, pues a veces tienen problemas de baja de estrógenos con problemas pues que atañen mucho a la perimenopausia, ¿no? Los bochornos, los dolores de cabeza, el mal humor. Bueno, eso lo tienen desde jóvenes también, pero también muchas veces la tienen después. Entonces, también la diabetes mellitus, están muchos artículos, la microbiota, el desarrollo de las enfermedades del desarrollo, inclusive niños que tienen déficit de atención, niños que tienen espectro autismo también tienen muchísima relación con la microbiota. Y no lo saben, ¿no? ¿Qué le dan de comer al niño? Le dan lo que sea de comer con tal de tenerlo tranquilo, que no nunca se tranquiliza, pero que ahora hay estudios que están viendo que esa relación existe. Inclusive te decía con cáncer. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, en el cáncer de colon, una sobredisbiosis intestinal y una profunda inflamación a ese nivel pueden ocasionar problemas muy importantes de colonización de células neoplásicas. Entonces, esto es importante también por eso mantener nuestra flora en buen estado, ¿no? Entonces, hay que tener ciertas precauciones, ¿sí? Y poder nosotros tener muchísimo más. Inclusive ahora con lo del COVID, ¿no? Fíjate lo que es curioso, Samuel. Hubo muchas personas que tuvieron COVID y no tuvieron síntomas. Y eso se debió a que tenían una flora, una microbiota intestinal saludable. ¿Por qué? Porque una sobrepoblación de virus que también entran por la nariz, se absorben por las gotas nasales, ¿verdad? Pero pasan no solamente a pulmones, sino que van también a intestino. Y esa vía que llega, depende de la flora intestinal que tú tengas, es algunos de los síntomas y problemas que mucha gente tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se ha estudiado que crean una tormenta de citoquinas por una sobreinflamación a nivel del intestino, que eventualmente esto pues puede darnos unos problemas bastante severos. Sin embargo, fíjate cómo dice aquí, ¿sí? Del COVID y muchos de los problemas neurodegenerativos. Los probióticos pueden ayudar a bajar la severidad del COVID, ¿sí? Y un intestino sano y feliz está en equilibrio, y también nosotros estamos en equilibrio. ¿A quién no le gustaría tener problemas, eliminar problemas estomacales, inconvenientes, ayudar a eliminar los gases, el estreñimiento? Sobre todo las más felices iban a ser las esposas, ¿verdad? Superar la temida hinchazón de la panza, ¿sí? También fortalecer el sistema inmunológico, sentirse mejor, ¿sí? Perder peso,
ganar más energía, equilibrar tu cuerpo, tu mente, tener una mejor, menos depresión, menos ansiedad y estar muchísimo mejor en todo, pues entonces debemos de tomar en cuenta, en serio, hablar de probióticos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estamos inundados en el mercado. En Estados Unidos, nada más para que se den cuenta, hay 50 veces más probióticos que en México, o sea, marcas de probiótico. No todos son iguales, no todos son buenos, ¿sí? No todos tienen las certificaciones que se necesitan. Hay muchos que hablan así de nombres así muy suprodefensa o algo así, que tienen no sé cuántos billones de lactobacilos y no sé cuántos, pero no tienen la certificación. Y eso es súper importante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque con tantas marcas, ¿cuál vamos a saber elegir? Es por eso que nosotros, afortunadamente, tenemos este que se llama Probiotics, que es de New Age Arix, de Nutrify, es la rama de nosotros, y que este probiótico lo que hace la diferencia es, número uno, que son 20 billones de cepas, ¿sí? Unidades de cepas de probióticos certificados, ¿sí? Porque muchos te dicen, nosotros tenemos 30 o tenemos 20 o tenemos 40, pero realmente lo que te están diciendo, pero realmente tenemos la mitad. Entonces, aquí son 20 billones de cepas certificadas. Son de amplio espectro, ¿sí? Son 15 diferentes cepas. ¿Te acuerdas que te hablé y te dije, si un probiótico no tiene más de 10, la verdad no funciona igual. Tiene que tener más de 10 diferentes cepas porque crean un sobrecrecimiento de varias y esto aumenta el equilibrio entre ellos en nuestro cuerpo. Contienen también estos probiotics de New Age, contienen prebióticos, que es como la comida de los probióticos, ¿no? Cuando me preguntan, ¿qué son los prebióticos? Haz de cuenta que es como la comida, la inulina y todo ese tipo de cosas, ¿no? Son 100% veganos. Esto es muy padre porque hay personas que creen que tienen lactosa o que tienen alguna otra sustancia. Son 100% veganos. Está recomendado por médicos. El doctor Peña y un servidor lo recomienda. No tienen ninguna sustancia genéticamente altiva. No tiene soya, no tiene lácteos, no tiene gluten, no tiene abuela. La verdad está padrísimo todo esto porque no requiere ni siquiera refrigeración, como muchos de ellos, ¿no? No es lo mismo tener, por ejemplo, alimentos enriquecidos con probióticos como el kefir, como la kombucha, como el yogur, que eso realmente no tiene la cantidad. Un litro de kefir equivaldría a una cápsula de nosotros. Imagínate nada más la cantidad. Entonces, no es que sean malos, es que antes de la era de los probióticos, antes de eso era lo que se comía, ¿no? El yogur y todo ese tipo de cosas. Ahora, pues está muy padre porque simple y sencillamente, este probiotics que tiene diferentes sustancias, también es algo especial desde el empaque y el almacenamiento. Se hace en una botella de vidrio que es totalmente, ¿cómo se dice? Polarizada para que los rayos solares o la luz no le provoque ningún problema a las cepas que tenemos adentro de ese frasco. Y tienen cápsulas de origen vegetal, ¿sí? ¿Por qué es esto importante? Porque te acuerdas que estábamos hablando de las sensibilidades que tiene la gente a los alimentos. Hay personas que tienen sensibilidad al pescado y la gente no lo sabe, pero muchas cápsulas las hacen la cápsula con la piel del pescado, ¿sí? Por eso, no muchas, la mayoría de las empresas. Nosotros lo hacemos de origen totalmente vegetal, ¿sí? Y no tiene ninguna afectación, lo pueden tomar todo tipo de personas que tengan todo tipo de sensibilidades a cualquier cosa. Tiene una estabilidad muy buena, ¿sí? Y no tiene olor ni sabor tampoco, ¿sí? Esas son las capsulitas que están vendiendo y que aparte son de liberación retardada. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas cápsulas o muchas compañías tienen productos que el ácido del estómago lo desbarata y ya no alcanza a llegar al intestino. Nosotros ya hemos hecho las pruebas en varias ocasiones y la cápsula se empieza a liberar su contenido a partir de los 45 minutos cuando ya pasó del estómago al intestino delgado.
¿sí? Y todavía sigue liberándolo, ¿sí? Hasta 105 minutos, que sin toda sinceridad te digo que ha habido buenos estudios que llega hasta el colon, ¿sí? Entonces esto está padrísimo. Estas son las 15 cepas diferentes que tenemos, que me pasaría toda unas 2 horas hablándote de cada una, para qué sirven, cómo funcionan, pero que todas tienen específicamente alguna función dentro de nuestro organismo, y que esto ayuda al equilibrio de todo ese tipo de sustancias. ¿Por qué son las razones principales que vas a amar este producto? Porque tiene un envasado superior, cápsula vegetal, liberación retardada, precio competitivo, diversidad de cepas, y es recomendado por doctores. Aquí está la etiqueta de Estados Unidos, que es exactamente la misma, pero en español, donde nosotros estamos diciendo que también tiene 20 billones de cepas, ¿sí? Esto certificadas. Y tiene inulina. ¿Te acuerdas que la inulina es súper necesaria para bajar la inflamación del intestino y sirve como prebiótico también? Tiene 250 miligramos. Entonces, pues esto está padrísimo, ¿va? Este probiótico estoy súper encantado de tenerlo, porque con toda sinceridad, y te lo digo ahorita y el Samu me está grabando, puedo meter las manos al fuego, que no existe en todo Estados Unidos y Latinoamérica ningún producto que siquiera se acerque a la calidad, a la potencia, y también que podamos ayudar a tanta gente con este producto, ¿verdad? Y pues de mi parte, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta por ahí. Mi George, fíjate que estuve aquí al pendiente del chat, no vi muchas preguntas, vi por aquí una Quedó todo muy disculpa. claro. De verdad que sí, O George, volvemos a empezar. a mí me sorprende porque por lo general hay muchas preguntas, pero siento que fue llevando la plática y obviamente tú todo por el camino para que lo entendiéramos. Hay una aquí que dice que si lo pueden tomar las personas celíacas, que si hay algún problema con eso. No, al contrario, le va a ayudar bastante. Probiotics, a ver, tenemos por aquí una. Bueno, creo que es un poquito lo que platicabas del tema de la artritis reumatoide, que si esto puede colaborar un poquito para disminuir el dolor en articulaciones. Pues yo diría que un pocote, ¿sí? Cuando le mejoras tu microbiota intestinal, le das las sustancias que necesitas, entonces hay menos entrada de anticuerpos y menos factores de antígeno anticuerpo en tu cuerpo y en tu organismo, y eso les ayuda muchísimo a los pacientes que tienen artritis. Te estaba platicando el caso de la señora que fue y que llegó después, y yo así todavía dije, esta señora está loca, ¿no? ¿Cómo un hierbero le va a hacer eso, no? Y mira, fíjate, la ciencia después, 20 años después, pero entró. Nos llegó. Te presumo mi vaso. Oye, George, por aquí nos pregunta nuestra queridísima Vero, ¿cuántas cápsulas tomas tú al día? Y también preguntan aquí qué dosis recomiendas tú. Ok, buenísima pregunta, mi Vero Lomelí. Vero Lomelí, la Ándale, mi misma que querida viste en Vero, ¿cómo Calpa. estás? Estoy esperando tu llamada. Me dijiste, te hablo al ratito, y eso hace 3 meses y todavía no me hablas. Sí, muy importante. Mira, dosis de mantenimiento, una diaria, ¿sí? Inclusive les voy a pasar un tip que no lo pueden hacer en Sudamérica, pero lo podemos hacer en México y en Estados Unidos, que es, yo me lo tomo todos los días. Ahora, mi Vero, yo me lo tomo todos los días con el Given Greens. En ayunas, me hago mi Given Greens en la mañana, medio vasito de agua, le pongo dos porciones y me tomo con el probiótico, y no sabes lo que descansa tu organismo, y eso aumenta también, hace un sinergismo muy importante. Personas que no tengan ningún problema, las personas que tengan colitis, que tengan problemas estomacales, que tengan algún problema crónico degenerativo, hipertensión, diabetes o algo de lo que estábamos hablando, pueden tomárselo 2, 3 o hasta 4 veces la primera semana, y después ya le van bajando según le vayan midiendo el agua a los camotes, ¿no?
Justo esa era una de las preguntas por aquí. Preguntan también, George, en niños, ¿a partir de qué edad? Por ejemplo, un niño, un bebé de 3 meses Sí. podría. Ya, se lo pueden dar al bebé sin ningún problema. Desde 3 meses, 6 meses, no hay ningún problema. ¿Va? Aunque estén dándole pecho, ¿va? De todos modos no hay problema. Perfecto. George, pues creo que creo que son las preguntas que por lo que veo aquí están antes de tomar probióticos, que si se deben desparasitar, preguntan por aquí. Pues no sería mala idea, ya que nosotros, pues 2 veces al año, cuando menos, necesitamos hacer un programa de detox, ¿no? Y esto entra dentro de ese programa de detox, que inclusive tenemos paquetes de detox con, con las malteadas de Arix, y también tenemos pues el probiótico, el Vinali y hasta el MOA también. El Noni, muy bueno, ¿verdad? El Noni también tiene muchísimos beneficios en la microflora, en la flora intestinal. Está padrísimo. George, un par de preguntitas más. Preguntan si es mejor o qué recomendarías tú, si tomarlo por la mañana o en ayunas o en la noche. A mí me gusta más en ayunas, ¿verdad? Hay personas que lo toman en la noche, pero a mí me gusta más en ayunas. Y con esta cerramos, mi George. Preguntan por aquí también que si no pierde propiedades al abrir la cápsula, por ejemplo, para los niños. No, pueden abrir la capsulita y ponérsela tantito en jugo de néctar, ¿sí? O en la leche, se la pueden tomar, si no tienen ningún problema con los lácteos. La pueden abrir, se lo ponen ahí, inmediatamente que lo abran, pues se lo dan, se lo toman, porque si se lo dan como a la hora, a las 2 horas, pues ya no, ¿no? Super, George. Pues, George, creo que con esto tenemos y además, pues algo que es importante es que cuando hay este tipo de lanzamiento de producto en nuevos mercados, es una realidad que van a seguir surgiendo cada vez más preguntas. Entonces, lo que podremos revisar y lo platicaremos con nuestra queridísima Zulman, por supuesto, y con Charlie es ver si más adelante, ya que las personas empiecen a consumirlo, a recomendarlo, poder hacer otra plática a lo mejor para esas personas, para esos nuevos clientes que se están interesando y poderlo, obviamente, no dejar solo en esta plática, sino poderle ir dando esa continuidad. Pero por lo pronto, George, estoy leyendo aquí muchos comentarios y lo digo también a título personal, qué gran plática, qué manera de poder darnos herramientas para promover este extraordinario producto. De verdad, Bueno, muchas algo que gracias. se me olvidó mencionarles y yo creo que es algo muy bueno antes, o sea, de nada sirve, te lo digo en serio, de nada sirve que tomen probióticos y se coman sus tortas, sus hamburguesas y se coman su pizza y se coman todo eso. Mejor no gasten su dinero, ¿verdad? Entonces, si van a hacer un cambio, si de veras quieren mejorar su salud, si de veras quieren prevenir problemas degenerativos a futuro, pues tienen que cambiar su dieta completamente, ¿no? ¿Va? Totalmente de acuerdo, si no, no hay manera, ¿no? Si nos tomamos en No, pues Colombia esos imagínate. probióticos con aguardiente, pues creo que no, no va a servir de mucho, ¿verdad? No, pues me como unas arepas ahí con queso y todo eso, pues no. Mi George, de verdad, muchas gracias. Va a quedar grabada esta plática para poder ahí compartir porque trae información muy valiosa. ¿Algo más, mi George, que te gustaría comentar antes de despedirnos? No, pues que me encanta la idea de que ya entró a Colombia y que también pues vamos a tener un mercado muy interesante porque hay demasiados médicos funcionales allá y creo que esto lo podemos impulsar a otros niveles más altos para poder dar más auge al medio médico, porque como te digo, te repito, y ahí está Zulman de testigo ahorita, no existe otro producto igual en Colombia, ni en México, ni en Perú, no hay nada igual ni que se le acerque. Entonces tenemos, pues como dicen, el sartén por la mango, aprovechen esa oportunidad, hagan lo mejor que puedan. Les vamos a mandar de todos modos toda la información. Yo te mando la información para que la mandemos a los diferentes grupos de todos los beneficios que tienen nuestros probióticos, ¿ok? Y qué es lo que podemos hacer. ¿Sale? Extraordinario, George. Pues ahí está, la próxima que sea una plática para médicos en Colombia, en Bolivia, en México. Fíjate que se me está ocurriendo que podemos hacer un foro de preguntas y respuestas. Tú como moderador
y la gente que te mande las preguntas y podemos estar ahí 2, 3 doctores. Me parece extraordinario, George. Ya se armó entonces, ya Ya se se armó. armó la gorda. Ya se armó la machaca, dijeran en el norte, pero sí, sí lo haremos. George, una pregunta más aquí que me están diciendo, ¿cómo, y ahorita porque es un producto que también tenemos muy en boga por aquí, ¿cómo lo recomiendas Probiotics con Renew? No me hubieras preguntado. Me voy a pasar aquí 1 hora. Le damos, le damos. No, pues mira, lo que pasa es de que nosotros estamos enfocados ahorita y ese debe de ser el enfoque de la empresa, si te fijas bien, movernos un poquito hacia lo que es el antienvejecimiento, ¿no? Porque es lo que viene para el futuro. Ahorita los 2 hombres más ricos del mundo, el Elon Musk y el Jeff Bezos, ¿sí? Elon Musk, acuérdate que compró ahorita Twitter con 44,000 millones de dólares, ¿no? Esos 2 cuates compraron laboratorios donde están haciendo todo lo que es medicina genómica, descubriendo los genes de la longevidad. O sea, ahorita nosotros estamos aquí platicando, pero te vas a dar cuenta que en menos de 2, 3 años vamos a tener ya realidades de que podemos rejuvenecer nuestras células y mejorarlas. Uno de esos es el Renew. El Renew es un factor súper importante que nos estamos adelantando nosotros en prácticamente en todos los médicos, y sobre todo porque es un producto que lo que nos hace aumenta la producción y aumenta la liberación de la hormona del crecimiento a nivel de la adenohipófisis. Hay estudios que se han hecho de laboratorio en el cual se ve didácticamente todos esos resultados. Lo más importante son todos los beneficios que tiene cuando tenemos hormona del crecimiento que a partir de los 30 años va declinando bastante. Entonces, si nosotros conservamos eso y le damos probióticos también para mejorar nuestra flora intestinal, imagínate, estamos haciendo una bomba ahí prácticamente, ¿no? Le estamos ayudando a mucha gente para no solamente que estén más saludable, sino que también los estamos ayudando a que vivan más tiempo y en mejores condiciones. Está padrísimo. Extraordinario, ya Invítame a una plática de Renew y vas a ver. ya lo agendé aquí en mi libreta poderosa, George, que aquí así no se me va, ese foro médico lo vamos a organizar, Sulman, va a ser uno de nuestros siguientes eventos y por supuesto estarás invitado, George, y por supuesto también en los mercados que tengamos Renew vamos a meter por ahí una muy buena plática. Por lo pronto, George, muchas gracias, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Mi Vero, te mando un abrazo, un beso, cuídate mucho. Allá Elizabeth y a toda la familia, estemos en contacto. Cuídense mucho, mi felicitas. George, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos y bueno, pues ahora con esta información creo que el éxito de este producto depende de cada uno de nosotros, de salir a compartir, de salir a crear esas conversaciones y sobre todo lo que hacemos todos los días, ayudarle a una persona a que tenga una oportunidad de mejorar su calidad de vida en cuanto a salud. Así que por nuestra parte es todo, George, nuevamente muchísimas gracias, gracias a todos y que tengan una extraordinaria noche. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, hasta luego.